El punto 1 y 3, perfecto. El punto 2 me recargo. Me descargo. Buenas tardes. Vamos a trabajar con la clase de parcial, es una clase de repaso que tienen en la última hoja de la guía, de la primera parte de la guía de trabajos prácticos. ¿Sí? Vamos a ir resolviendo y vamos a ir repasando los distintos temas que la componen. Antes que nada, ¿se ve la pantalla que comparto y se escucha? Sí, profe, se ve bien. Gracias. El primer punto nos pide establecer el número de orden desde 1 hasta el número que corresponda al último crédito solicitado. Vimos varias maneras de completar un conjunto de celdas con números que tengan un determinado incremento. Una de las formas que habíamos visto es colocar el primer valor en la primera celda, a partir de ahí posicionándonos en el vértice inferior derecho hasta que el cursor adopte la forma de crucecita negra, presionamos la tecla Control y arrastramos y logramos que se incremente entonces el primer contenido de celda en las siguientes. La otra forma era cargar los dos primeros valores
¿sí? Seleccionamos las dos celdas, nuevamente vértice inferior derecho, y arrastramos en este caso sin presionar ninguna tecla adicional. El incremento se mantiene o respeta el que hay entre el primer y el segundo valor cargado. Volvemos a mostrar. Si acá tuviéramos un valor de 6, quiere decir que el incremento sería de 5, y arrastramos, se va a mantener ese incremento en el resto de las celdas. Esto utilizando la técnica entonces de cargar primer valor y copiar incrementando. La otra forma es utilizando series. En la solapa de inicio tenemos la opción de rellenar series. Tenemos distintos tipos de series. En principio lo que tenemos que mostrar es, o seleccionar, cómo están los datos, qué es lo que vamos a rellenar. En este caso la serie va a estar en una columna. Como ya teníamos marcado, nos asumió directamente esto. Salud. Tiene un micrófono abierto. Luego tenemos que indicar el tipo de serie que vamos a utilizar. Francisco Lestón. Luego de seleccionar entonces que la serie está en columna, vamos a elegir el tipo de serie que vamos a utilizar. En este caso es una serie de tipo lineal y tenemos la posibilidad de indicar el incremento que vamos a utilizar para pasar al siguiente valor en la celda. La otra posibilidad que tenemos es de indicar un límite. En este caso nos pide que rellenemos desde la primera hasta la última celda que corresponden a los montos solicitados de crédito. Si tenemos todo ese conjunto de celdas seleccionados, no hace falta establecer un límite. Si tendríamos un límite indicado por enunciado o por lo que fuera, podemos seleccionar todo el conjunto de celdas que querramos y al poner el límite se va a autocompletar únicamente hasta llegar el valor del incremento hasta ese límite que establecimos. Si aceptamos, se completa de esa manera. Supongamos que el orden lo hubiera puesto de esta manera. Selecciono, como para utilizar siempre, desde la ficha inicio, rellenar y utilizar una serie. Nuevamente la serie va a estar en columna, ¿sí? Pero el tipo de serie ahora que voy a utilizar va a ser de autorrellenar. Acepto y me va a completar con los valores siguientes, ¿sí? En función al primer valor que tenía cargado en esa celda. Recuerden también tenemos tipo de series cronológica, ¿sí? Donde podemos establecer por fecha, ¿sí? El incremento que vamos a utilizar. Podríamos utilizar solamente días laborables, ¿sí? O trabajar solamente con meses o solamente con años. Todo va a depende los tipos de datos con los que estemos trabajando. El siguiente punto nos pide la cantidad de cuotas, dice, resulta de multiplicar la cantidad de años por cantidad de cuotas por año. Entonces, en esta celda vamos a tener que hacer la fórmula que nos determine la cantidad de cuotas. Con más o igual indicamos que lo que viene a continuación es una fórmula y nos decía va a estar dado por la cantidad de años multiplicado por la cantidad de cuotas por año que tenemos acá en la celda J2. Como las fórmulas o funciones siempre las estamos diseñando de tal manera que van a ser copiadas a todas las celdas que están por debajo, en el caso que estamos rellenando columnas, o al costado si estuviéramos rellenando filas, ¿sí? La vamos a diseñar de tal manera que sirvan justamente para copiar a las otras celdas y no tener que volver a hacerlo. Si esta fórmula vamos a copiar para determinar la cantidad de cuotas de todos los otros montos solicitados o de los otros préstamos, vamos a tener que dejar con referencia absoluta
a la celda que hace referencia a la cantidad de cuotas por año. Lo hacemos presionando F4, con lo cual nos deja como referencia absoluta tanto el indicador de fila como de columna. Para este caso, es indispensable que se deje fijo el indicador de fila, es decir, el signo peso sí o sí tiene que estar delante del número. Que esté delante de la letra, que es el indicador de columna, ¿sí?, no quita ni agrega nada. Lo indispensable es que esté delante del número de fila porque es lo que vamos a ir incrementando al copiar esta fórmula hacia abajo. ¿Sí? O sea, al copiarlo a otra fila se va a incrementar el valor de fila. El siguiente punto nos pide el valor de la cuota, dice, resulta de incrementar el monto solicitado con el correspondiente interés total. Y ya le sugiere la fórmula a utilizar. El monto solicitado por la tasa anual, por la cantidad de años, y luego lo tienen que dividir por la cantidad de cuotas. Entonces, nuevamente le vamos a indicar que lo que hacemos es una fórmula. El producto va a ser entre el monto solicitado por la tasa anual, nuevamente con referencia absoluta, por la cantidad de años, y luego todo eso dividido por la cantidad de cuotas. Como está centrado el valor, no me permite seleccionar la celda, escribo directamente el nombre de la celda que voy a utilizar. Fíjense, cantidad de años y cantidad de cuotas lo utilizo con referencia relativa. ¿Estamos hasta ahí? En el punto siguiente nos dice, debe aparecer el monto solicitado si el ingreso del cliente es superior al valor de cuota. Además debe poseer garantía y no debe tener crédito pendiente. En caso contrario, que aparezca cero. Lo que vamos a tener que hacer es utilizar una función condicional. ¿Sí? La función que vamos a utilizar es la función si. Y ahora la condición o prueba lógica que vamos a evaluar es que el ingreso del cliente sea superior al valor de la cuota. ¿Sí? Son varias condiciones que se tienen que cumplir en forma simultánea. Habíamos visto que disponemos de funciones que nos permiten evaluar más de una condición en forma simultánea. Y vimos que teníamos una que nos decía si todas las condiciones que están incluidas en esa función son verdaderas, da verdadero, y si una de ellas es falsa, arroja como resultado falso. Y teníamos otra función que nos determinaba que si al menos una de las condiciones que evaluaban arrojaba un resultado verdadero, el resultado de la función va a ser verdadero, o si todos los argumentos o condiciones que evalúa son falsos, el resultado de la función va a ser falso. Estas eran las funciones y la función o. Entonces vamos a utilizar una función y para poder evaluar todas las condiciones de manera simultánea. Primera condición, decíamos que el ingreso del cliente sea superior al valor de la cuota, es decir, el ingreso del cliente mayor al valor de cuota. La otra condición, que posea garantía, es decir, que el contenido de esta celda donde dice si tiene garantía o no, sea igual al texto sí. Y tercera condición, que no tenga crédito pendiente, es decir, que el contenido de esta celda sea igual al texto no. Si se cumplen estas tres condiciones,
lo que tiene que mostrar como resultado, o sea, en la celda de monto aprobado, es el monto solicitado, es decir, el contenido de la celda B8. Si no se cumple al menos una de estas condiciones, ¿sí?, no tiene que aprobar ningún monto y el monto que debe aparecer como monto aprobado es 0. Aceptamos y copiamos esa función para el resto de las celdas. Le damos formato de contabilidad y nos queda de esta manera. En el punto siguiente nos dice, debe aparecer en la fila correspondiente el número de cliente cuyo monto aprobado sea el mayor. Es decir, tenemos que evaluar cada uno de los montos aprobados con respecto a los otros. En el caso de detectar que es el máximo o mayor monto aprobado, en esta celda tendrá que aparecer el número de cliente. Lo vamos a hacer también utilizando una función si. Vamos a preguntar entonces si el primer monto aprobado es el mayor de todos. Ya habíamos hecho trabajos prácticos donde hacíamos este tipo de pregunta, ¿sí?, ya sea por mayor o por menor, y vimos que podíamos preguntar si el contenido de esta celda es igual al máximo de un conjunto de valores, en este caso desde todos los montos. Ese rango va a ser el mismo a evaluar para todas las otras celdas, por lo tanto, con referencia absoluta. Si se cumple entonces que el monto aprobado que estamos evaluando en este caso es igual al máximo, entonces lo que va a tener que mostrar en esta celda como resultado es el número de cliente. Si esto no se cumple, no tendrá que mostrar nada, por lo tanto podemos poner comilla, comilla. Copiamos entonces ahora sí esa fórmula hacia abajo y fíjense, de todos los montos que tenemos aprobado, este es el mayor, por lo tanto en esta celda va a mostrar el número de cliente que corresponde al mayor monto aprobado. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, ¿podría hacer de vuelta la primera fila, la primera columna, o sea, orden? ¿Podría volver a hacer de Sí. vuelta eso? Cuando se nos pide que completemos, como en este caso, la columna orden, y nos dan a partir de un determinado valor y nos hablan de o un incremento o un valor final, ¿sí?, para cualquiera de los métodos que utilicemos, tenemos que cargar el primer valor de esa fila o columna que estemos tratando de rellenar. En este caso nos dice que el orden va a empezar desde el valor 1 y hay que completar todas las celdas hasta llegar al último monto solicitado. Una forma es esta. Una vez cargado el primer valor, seleccionamos todo el conjunto de celdas, vamos a la ficha de inicio, rellenar, elegimos serie, automáticamente nos selecciona, o sea, la serie va a estar en columna, el tipo de serie que vamos a utilizar, en este caso es una serie lineal, el incremento que vamos a utilizar es 1, y no necesitamos establecer límite porque tenemos que completar hasta la última celda de las que tenemos seleccionadas. Aceptamos y ahí completo. Supongamos que a mí me dicen que el límite de esta serie, de rellenar, tiene que ser 8. Yo podría seleccionar un determinado conjunto de celdas, ir a rellenar serie en columna de tipo lineal, incremento 1 y establezco el límite. Entonces, no importa la cantidad de celdas que haya seleccionado, se van a completar solamente hasta llegar al límite establecido. ¿Sí? En este caso estuve trabajando siempre con series lineales. La otra forma que habíamos visto de rellenar esto es
arrastrando desde el vértice inferior derecho de la celda que ya tiene cargado un valor, presionando la tecla Control, y se logra que se incremente el contenido de esa celda en 1. Si tengo cargado valores en 2 celdas, ahí puedo establecer un incremento distinto, y al arrastrar sin presionar ninguna otra tecla, ¿sí?, se autocompleta toda la selección respetando el incremento que hay desde el primer valor al segundo valor cargado. Les había mostrado también si tenemos otro tipo de serie, como por ejemplo, bueno, establecemos ordinalidad. Entonces ponemos acá primero. Seleccionamos el conjunto de celdas, vamos nuevamente, ficha de inicio, rellenar, una serie que va a estar en columna, pero ahora elegimos el tipo de serie autorrellenar, ¿sí? Y nos va a asumir en función al primer valor que tenemos cargado en esa celda, nos va a completar con segundo, tercero, cuarto y demás. ¿Se entendió? Profe, pero ¿de dónde saca usted eso? Lo que dice serie, no entiendo de dónde sale. ¿De O dónde sea, ¿en sale? qué parte? La función, creería. O sea, Ah, está en la ficha de inicio, no sé si se alcanza a ver toda la pantalla. En la no ficha lo de sé. inicio, Sí lo veo, pero ajá. bien a la derecha, tengo la opción rellenar. Al hacer un clic en rellenar, ahí tengo las distintas opciones, hacia arriba, hacia abajo, y tengo una opción que es series. Y ahí me aparece esta ventanita donde yo tengo que elegir la serie, o sea, qué es lo que voy a rellenar, fila o columna, elegir el tipo de serie, ¿sí?, el límite, el incremento. Supongamos que tengo serie de tipo fecha. 15. Y quiero rellenar esto utilizando series de tipo cronológica, ya me detecta por tener una fecha cargada como primer valor de celda. Podría trabajar con un incremento 1 directamente a aceptar y me va a pasar días correlativos, ¿sí? Otra opción sería de que no, solamente quiero los días laborables sin incluir sábado y domingo. ¿Sí? Fíjense, me excluyó el 19 y 20, que sería sábado y domingo. Solamente asumió como días laborables de lunes a viernes. ¿Estamos? Sí, profe, ahí lo encontré, gracias. De nada. Siguiente punto nos pide la fórmula para hallar en las respectivas celdas el total y el promedio de montos aprobados. El total de montos aprobados lo vamos a hacer con la función autosuma o función suma. Podríamos utilizar de acá o ir a insertar la función suma, rango de celdas que vamos a sumar y aceptamos. Promedio, de la misma manera, vamos a insertar la función promedio. Seleccionamos el conjunto de celdas de montos aprobados y obtenemos entonces el promedio de los montos aprobados. Supongamos, no tiene el enunciado este, pero que nos dicen que
se quiere saber la suma de los montos aprobados para un determinado cliente. ¿Sí? En este caso tampoco tenemos repetición de cliente, pero para alguna condición de que fuera algo que se repita, ¿sí? O supongamos, bueno, la suma de los montos aprobados para créditos otorgados a 2 años. ¿Sí? Entonces vamos a tener que sumar esos montos aprobados siempre y cuando cumplan con una condición. ¿Sí? Por lo tanto, en ese caso, la función a utilizar va a ser la función sumar sí. ¿Sí? Entonces, la función sumar sí tiene 3 argumentos. Dijimos. Rango, criterio y rango de suma. El rango es donde vamos a evaluar el criterio o condición. ¿Sí? En este caso estamos diciendo, vamos a sumar los montos aprobados de aquellos créditos otorgados a devolver en 2 años. Entonces el rango va a ser donde vamos a poder evaluar que se cumpla la condición de los 2 años, que sería nuestro criterio. Y el rango de suma va a ser el conjunto de celdas que tiene los valores o los montos aprobados. ¿Sí? Entonces, si tenemos una sola condición, lo que vamos a utilizar es la función sumar sí. Si tuviéramos más de una condición, vamos, cantidad de años y para determinado cliente, ¿sí? La función que vamos a utilizar es sumar sí conjunto, donde tenemos por un lado el rango de suma y después vamos a ir agregando rangos de criterios con su respectivo criterio. Un rango de criterio entonces podría ser la cantidad de años que habíamos dicho para 2 años. Otro criterio podría ser, bueno, para un determinado cliente o para aquellos que tengan garantía. Por ejemplo, entonces, seleccionaríamos esto y que en garantía tenga el texto sí. ¿Sí? Entonces, tenemos un lugar donde tenemos los valores que pretendemos sumar y podemos ir agregando distintas condiciones, ¿sí? Que se tienen que cumplir para que en función de eso incluyamos ese valor en la suma o no. ¿Sí? De la misma manera también podemos hacerlo con el contar. ¿Sí? Supongamos, nosotros habíamos visto la función contar, contará, ¿sí? Que nos permitían contar cantidad de celdas o de filas que cumplen una condición. O sea, si contábamos la función contar, nos permitía una selección, contaba todas aquellas celdas que tenían un valor numérico. Si utilizábamos la función contará, del conjunto de celdas o del rango de celdas seleccionados, nos contaban aquellas celdas que no estaban vacías. ¿Sí? Podemos también contar celdas teniendo en cuenta algún tipo de condición. ¿Sí? Por ejemplo, queremos saber acá cuántos créditos se otorgaron a un plazo de 2 años. Entonces vamos a utilizar la función contar sí. Donde el rango va a ser entonces donde podamos evaluar el criterio. Celdas que contienen la cantidad de años en los que se devuelve el crédito. Y dijimos que la condición es que sea igual a 2. Al igual que con la función sumar sí. Si tenemos más de una condición, la función a utilizar va a ser contar sí conjunto. ¿Sí? Donde vamos a ir teniendo los distintos rangos y criterios que se tienen que ir cumpliendo. Dijimos cantidad de años en 2, con garantía. En sí.
¿sí? Fíjense, tenemos 2, que eran los que cumplían la cantidad de años en que se devuelve ese préstamo, pero uno de ellos no cuenta con garantía, por eso acá tenemos solamente el valor de 1. ¿Alguna duda hasta acá? En el punto siguiente del enunciado que tienen, les dice, explique la utilidad de buscar objetivo. Buscar objetivo es lo que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos dicho que estaba dentro de las herramientas que tenía Excel que nos permitían hacer un análisis de datos, ¿sí? O herramientas IC. En la ficha datos tenemos análisis de hipótesis, ¿sí? Y teníamos 3 cosas que utilizábamos ahí como herramienta de análisis. Administrador de escenario, buscar objetivo y tabla de datos. En este caso les pide cuál es la utilidad de buscar objetivo. Lo habíamos utilizado con un ejemplo de un préstamo. Entonces, decíamos que buscar objetivo lo que nos permite es, dada una fórmula o función, fijar un resultado, que es lo que vamos a considerar objetivo para esa función, y una vez fijado el resultado que queremos que dé o que arroje esa función, vamos a indicarle a Excel de todas las variables que componen esa fórmula o función, solamente una, que es la que le vamos a permitir que la varíe automáticamente Excel o que la itere automáticamente Excel para lograr obtener el valor que fijamos como resultado o objetivo. ¿Sí? Es decir, dada una fórmula sencilla, lo que nos permite buscar objetivos es trazar justamente un objetivo o resultado para esa función o fórmula e indicarle a Excel que una de las componentes o una de las variables que intervienen en esa fórmula se la indicamos como que es la que va a poder variar automáticamente para lograr ese resultado. En el caso de administrador de escenario, lo que nos permitía es poder ver en una única planilla, ¿sí?, las distintas situaciones o escenarios que planteamos. Para eso fuimos fijando arbitrariamente distintos valores para cada una de las variables que nosotros dijimos que intervienen en ese escenario. Pero nos permite entonces tener de alguna manera un resumen donde podemos analizar distintas situaciones, ¿sí?, y en función a eso tomar una decisión para elegir tal o cual camino en función de esas distintas alternativas que vamos obteniendo ahí en los escenarios. Y tabla de datos, habíamos visto tablas de 1 y de 2 entradas, ¿sí? Era de alguna manera parecido a un escenario, o sea, veíamos las distintas posibilidades fijando distintos valores para una o para 2 variables de esa fórmula o función que estamos analizando. En el punto siguiente nos pide hallar una fórmula para hallar el mayor crédito aprobado. Similar a lo que ya habíamos utilizado, ¿sí? Utilizamos acá determinar cuál era el número de cliente que tenía el mayor monto aprobado. El mayor crédito aprobado lo vamos a utilizar con la función max. Lo que vamos a hacer es determinar cuál es el mayor valor de todos los montos aprobados. Recordemos, cuando nos salen los numerales, quiere decir que no se alcanza a visualizar el contenido de la celda para el ancho que tiene la columna. En el siguiente punto nos dice, debe aparecer el texto, acá en comentario, el texto atípico, si el total de créditos aprobados es inferior a 150.000. El monto total de crédito aprobado lo tenemos acá, por lo tanto vamos a tener que preguntar si esto es inferior a 150.000 pesos. Entonces la función que vamos a utilizar es una función si,
La condición o prueba lógica va a ser preguntar si el total de monto aprobado es mayor a 150.000 perdón, nos pedía que si es inferior a 150.000 que pongamos el texto atípico. Caso contrario, que no pongamos nada. Ponemos un espacio o comilla, comilla, si no, en caso contrario aparecería la palabra falso si no ponemos nada en este argumento. ¿Sí? O 0 en este caso porque es una celda que tiene contenido numérico. En el caso de que no pongo, es comilla, comilla. El último punto de este simulacro de examen nos pide que coloquemos en rojo los números de cliente cuyos montos solicitados sean menores a 50.000 y en verde los que se encuentran entre 0 y 10.000. Esto lo realizábamos con formato condicional. En la ficha de inicio tenemos la opción de formato condicional. Y habíamos visto que básicamente trabajamos con dos tipos de formato. Cuando coincide el rango de celdas que vamos a evaluar, son las mismas celdas a las cuales vamos a aplicar el formato. Y la otra es cuando el conjunto de celdas a la que le aplicamos el formato no es la que nos determinan, ¿sí?, la aplicación del mismo. Es decir, la condición la vamos a ir a verificar en otro conjunto de celdas o en otra celda. En este último caso, lo que siempre vamos a utilizar es una fórmula que nos determine el formato a aplicar. Podríamos utilizar directamente de las distintas reglas que nos muestra acá, o ir a nueva regla y decimos aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y nos vamos a guiar entonces por el valor de celda. Nos decía en el primer caso que sean menores a 50.000. Y vamos a ir a elegir el formato que vamos a aplicar en ese caso. Pero antes que hacer todo esto, primero voy a tener que seleccionar el conjunto de celdas a las cuales le voy a aplicar ese formato. Va a ser el conjunto de celdas que componen los números de cliente. Formato condicional, nueva regla. Voy a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor menor que 50.000. Me pide que los ponga en rojo a esos valores. Fíjense, acá evalué en el mismo conjunto de celdas, ¿sí?, la condición. No era esto lo que estaba pidiendo acá, justamente acá lo que me pedía, voy a eliminar la regla. Aplicar formato a los números de cliente y la condición es que los montos solicitados sean menores que, o sea, tengo que evaluar el cumplimiento en otro lugar que no es donde estoy aplicando el formato. Entonces, el formato condicional, una nueva regla, y lo que voy a tener que utilizar es una fórmula que determine a qué celdas le aplico ese formato o no. ¿Sí? No puedo evaluar en el mismo conjunto de celdas que tengo que aplicar el formato. La fórmula va a ser preguntar si esto, que no puede estar con referencia absoluta, es menor que 50.000. Si esto se cumple, tengo que colocar en rojo los números de cliente.
¿sí? Entonces, número de cliente en rojo para aquellos montos inferiores a 50.000. La otra parte del enunciado me dice, y en verde los que se encuentran entre 0 y 10.000. Nuevamente entonces, con el mismo conjunto de datos seleccionado, formato condicional, nueva regla. ¿La condición la puedo evaluar en este conjunto de celdas? No. Nuevamente la tengo que evaluar fuera del conjunto al cual voy a aplicar el formato. Por lo tanto, nuevamente voy a utilizar una fórmula que determina a qué celdas le aplicaré el formato en cuestión. La condición va a ser que el monto solicitado ¿sí? sea menor que 10.000. Dijimos que la celda que estamos evaluando no tiene que estar con referencia absoluta y el formato a utilizar es que el color del texto esté en este caso en verde. No tenemos ningún monto solicitado inferior a 10.000, vamos a cambiar uno y vemos entonces que automáticamente cambió el número de cliente cumpliendo con la condición, ¿sí?, que establecimos para ese formato condicional. Es decir, el formato a aplicar a un conjunto de celdas va a depender del cumplimiento de una determinada condición. Si la condición fuera, supongamos, que los montos solicitados, o sea, resaltar la celda, ¿sí?, con color de fondo azul para aquellos montos que superan los 70.000. Entonces, selecciono el conjunto de celdas, formato condicional, nueva regla. Acá sí voy a poder aplicar, ¿sí?, el formato únicamente a las celdas que contengan determinado valor, porque tengo que aplicar la condición, digamos, a evaluar, ese es el mismo conjunto de celdas donde voy a aplicar el formato. Entonces voy a decir que el valor de celda, vamos a poner que esté mayor que 70.000. Dijimos relleno en color azul. ¿Sí? De la misma manera podríamos utilizar entre, y donde en ese caso vamos a tener que ir a cargar ambos valores. Una vez que tenemos definidas las reglas, si vamos por administrar regla, ¿sí?, podremos ir a seleccionarla, editar la regla y hacer las modificaciones que querramos en esa regla o condición. En vez de usar, por ejemplo, como dijimos mayor, utilizamos entre y ponemos que esté entre 50.000 y 80.000. ¿Sí? Ya no nos marcó el 100.000 que nos marcaba cuando pusimos mayor de 70. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Puedes repetir la columna de cliente con mayor monto aprobado, por favor? Sí. El enunciado nos pide que en toda esta columna aparezca donde corresponda el número de clientes. Que evaluemos cada uno de los montos, ¿sí? O sea, hacer una fórmula que haga esa evaluación. Que en esta celda aparezca el número de cliente, siempre y cuando el monto aprobado sea el mayor de todos los montos. ¿Sí? Entonces, hacemos la fórmula para la primera celda y esa fórmula nos tiene que servir para la siguiente. Lo que vamos a
a tener que comprobar es si el contenido de esta celda, que es donde está el monto aprobado, para donde yo estoy haciendo la fórmula, es el mayor de todos. ¿Cómo determino si es el mayor de todos? Habíamos visto varias opciones. Cuando trabajábamos con pocos valores, vimos que podíamos hacer solamente preguntas simples, es decir, ir preguntando si el contenido de esta celda es menor que esta, si es cierto, preguntar si es menor que la siguiente, y así. Solamente comparaciones simples por menor, ¿sí? Habíamos visto también que podríamos utilizar la función i para preguntar si el contenido de esta celda es menor que esta, si el contenido de esta celda también es menor que esta, y así las distintas comparaciones, todas dentro de una misma función, de tal manera que si todas las comparaciones son ciertas, lográbamos decir que este era el menor de los montos, bueno, en este caso, bueno, el mayor de los montos, ¿sí? Pero cuando tenemos varias opciones, lo más conveniente es trabajar con la función min o max en función de si lo que nos están pidiendo es el mayor o el menor monto o lo que fuera, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la función si. Y lo que vamos a preguntar es si el valor de monto aprobado es igual al máximo de todos los montos aprobados. Como esta función o fórmula que estamos creando la vamos a copiar hacia abajo, tenemos que dejar ese rango con referencia absoluta. ¿Se entiende por qué? Voy a sacar la referencia absoluta para que se vea. Preguntamos entonces si el contenido de esta celda es igual al máximo de todos los valores. Si esto es cierto, lo que debe ir en esta celda es el número de cliente. Si esto no es cierto o no se cumple, no tiene que ir nada. Esta fórmula que hicimos la tenemos que copiar hacia el resto de la celda. Fíjense que nos están saliendo varios valores y solamente uno es el máximo, ¿sí? Solamente debería salir esto. ¿Por qué salen estos otros valores? Porque nosotros no pusimos acá referencia absoluta para el rango que estamos evaluando. Fíjense que cuando estamos en esta celda, el rango que estamos considerando para determinar el máximo valor va de H16 a H25. Es decir, va desde esta celda, hasta esta. Por lo tanto, en este conjunto de celdas realmente este es el máximo valor. Pero a nosotros no nos interesa analizar esta celda. Nosotros tenemos que analizar para todas entre este rango. Por eso es que acá tenemos que dejar con referencia absoluta ambos extremos del rango que estamos utilizando para hallar el máximo valor. Y ahí sí estamos en condiciones de copiar esa fórmula hacia abajo y nos determina realmente solamente el número de clientes en una única celda de toda esa columna, que es donde realmente se encuentra el mayor de los montos aprobados. Si hubiera dos valores máximos iguales, en las dos celdas aparecería el número de clientes. Voy a modificar manualmente esto. ¿Sí? Ambos son iguales al máximo valor, por lo tanto estos son los números de cliente que corresponden a ese máximo monto aprobado. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Gracias. De nada. No tienen este modelo de parcial, la parte de gráfico, que es algo que también forma parte de este primer parcial. Supongamos que lo que se pretende graficar es, en un gráfico de columnas, los clientes, ¿sí? Y los montos aprobados, o los clientes y los ingresos por cliente vamos a hacer. Seleccionamos los clientes y sus ingresos y vamos a insertar
un gráfico. De columna. Habíamos dicho que en los gráficos, ¿sí?, nosotros podemos modificar las distintas áreas que lo componen. Tenemos el área de trazado, tenemos la parte de título del gráfico, en este caso, ingresos por cliente correspondería. Podemos agregar títulos a los distintos ejes que componen el gráfico, haciendo desde aquí a dónde queremos agregar ese título, si al eje horizontal o al eje vertical. En este caso sería ingresos. Fíjense, no sé si notaron en el gráfico, me está representando dos series, cuando en realidad yo tengo una única serie. Me asumió como serie también los números de cliente, ¿sí?, cuando en realidad deberían ser leyenda o descripción de cada uno de los valores de la otra serie. Puedo ir a la opción del gráfico, seleccionar datos, que es la opción que habíamos visto de que nosotros podíamos partir la construcción del gráfico de dos formas: tener los datos seleccionados y luego ir a insertar gráfico, o ir a insertar gráfico y después seleccionar las series de datos y leyenda. En este caso, cliente no corresponde a una serie de datos, ¿sí?, por lo tanto lo vamos a quitar, y lo que sí corresponde es que los clientes sean los rótulos del eje de las X. ¿Sí? Entonces podría yo agregarle un rótulo a este eje de las X donde diga que son justamente los clientes. Además habíamos visto que podemos modificar los colores de toda la serie o los colores únicamente de un valor de la serie, ¿sí? Con el primer clic seleccionaba todos los elementos de la serie, con otro clic en un elemento cualquiera, solamente eso. Por lo tanto, la modificación que hagamos se va a aplicar solamente a eso. Elegimos un color que querramos, un relleno con textura o con trama, ¿sí?, para diferenciarlo de alguna manera del resto, en este caso al que tiene el mayor ingreso. ¿Sí? Habíamos visto cuando vimos gráfico que tenemos distintos tipos de gráficos y no todos son aplicables para un mismo conjunto de datos. Cuando vimos gráfico circular o de sectores, vimos que se aplican solamente cuando tenemos una única serie a representar, porque lo que hace es totalizar de alguna manera los valores de esa serie y asignar un porcentaje o sector, ¿sí?, un porcentaje de ese círculo que le corresponde a cada uno de los elementos que intervienen en ese total. Si nosotros lo que quisiéramos graficar sería, como en este caso, los ingresos por cliente en un gráfico circular, ¿sí?, es algo similar a lo que hacemos cuando hallamos el porcentaje de incidencia o el porcentaje que representa cada uno de estos valores respecto del total. ¿Sí? Acá vamos a calcular para ver el total de los ingresos de cliente. Cada uno de estos valores puedo determinar entonces qué porcentaje representa respecto de este total.
O sea, esto lo doy en formato de porcentaje. Tengo ahí, entonces, qué porcentaje representa cada uno de estos valores con respecto al total. Ese porcentaje es el porcentaje del círculo que le asignan el gráfico. Si nosotros seleccionamos esto, podemos hacer clic con el botón secundario, agregar etiqueta de datos, ¿sí? Nos agrega los valores, en este caso los ingresos por cliente que representa, y si hacemos un clic en una etiqueta en particular, podríamos ir a dar formato y elegir que también nos muestre el porcentaje, ¿sí? Ese porcentaje va a coincidir con lo que acabamos de calcular acá. Y teníamos para elegir también en qué forma le íbamos a mostrar ese porcentaje. Como en este caso, que nos asume por defecto separado por un punto y coma, o lo podíamos poner en líneas distintas. ¿Sí? Fíjense, el valor que es 1200, por ejemplo, es el 4,10%. 1200, el 4%, porque estamos mostrando sin decimales. ¿Sí? Lo otro que vimos, en los prácticos que vimos hasta acá, es la configuración de la planilla para imprimir. Hemos visto que si estamos seleccionando un gráfico, al ir a imprimir, automáticamente lo único que se imprime es el gráfico en el cual estamos posicionados. Pero si estamos en una celda cualquiera, nosotros podemos ir a dar un formato de impresión a toda esta planilla. Y vamos a diseño de página, habilitábamos esta ficha donde teníamos varias hojas, o varias pestañas o solapas, donde vamos configurando las distintas cosas. En la primera, que hace referencia a página, es donde elegimos, por un lado, el tamaño de papel que vamos a utilizar, la orientación que va a tener la impresión, si vertical o horizontal. Podíamos elegir ajustar un determinado porcentaje, por defecto va a estar el 100%. Habíamos visto que podíamos pedirle a Excel que ajuste de tal manera que quepa en una cantidad de páginas que nosotros establezcamos acá. Por ejemplo, en una página, todo lo que está en esta planilla o en esta hoja activa. O si fuera pequeño lo que estamos tratando de imprimir, podríamos aumentar el porcentaje para que abarque más cantidad de ese papel impreso. En la ficha de margen, he visto que establecíamos el espacio que íbamos a dejar como margen superior, inferior, izquierdo, derecho, y a su vez podíamos indicar si el contenido a imprimir va a estar centrado con respecto a margen izquierdo y derecho y con respecto al margen superior e inferior. En la ficha encabezado y pie de página elegíamos qué cosas se van a repetir en todas las hojas cuando la impresión lleve una o más hojas, ¿sí? ¿Qué va a salir en la parte superior de la hoja? Sería el encabezado. Y qué es lo que queremos que figure en todas las hojas en el pie de página o en la parte inferior o debajo del margen inferior de cada página. Habíamos visto